Bueno, vamos a empezar, si te parece, como son temas de actualidad. Y hace poquito hiciste la presentación de tu libro en La Sexta. Es que esto parece como se monta, pero no siendo, ¿para decir qué es? Venga, vaya por... Señores, hasta aquí ha llegado la... No, que tiene una pregunta, Paco. No, yo soy una persona seria, Pero soy un escúchame, académico y yo no pero participo en estas locuras. Pero, señor académico, No, perdone, no, pero hombre, no acabo de entender este comportamiento. Y bueno, ya te he dicho que mi mujer y mi hija son nuevas seguidoras tuyas. Me han dicho, encárgate de decírselo a Juan, que me han dicho, es el puto amo. Mi hija con 14 años y la Juan es el puto amo. Muy gráfico eso, muy gráfico. Sí, le pasé a Emilio una parte de... Sí. Una parte, no le pasé la primera. La primera es donde te pregunta Eduardo sobre Podemos otra vez y tú otra vez aclaraste, que bueno, muy bien aclarado y después otra vez y volviste, que me está diciendo que ha tenido bastante repercusión. Y esto viene muy bien con respecto a lo que nosotros hemos hablado bastantes veces en este programa, de cómo los grandes medios de comunicación tratan la información y cómo la manipulan y cómo, no es que no permitan, es un programa en directo y se puede decir casi de todo, ¿no? Pero cómo a veces llegan a yo te vi muy tranquilo, pero tú cómo realmente estabas. Yo estaba tranquilo. Tranquilo, o sea, tenía la tranquilidad que uno tiene cuando hace algo que sabe que tiene que hacer, lo cual no significa que tu cuerpo esté relajado, o sea, que estaba en tensión porque yo era consciente de que ese programa lo ven millones de personas y que estaba haciendo una cosa que era una anomalía, ¿no? Yo hace unos meses había tomado la decisión de no ir más a este tipo de programas de televisión espectáculo, ¿no? Sí, que luego podemos hablar qué hay detrás, ¿no? Porque sencillamente no permiten transmitir el pensamiento complejo. Y ya había tenido algunas experiencias negativas en Canal Sur, negativas por lo que tienen de poco tiempo, de poco sosiego para expresar el pensamiento, ¿no? Hacía unos meses cuando hacíamos un pequeño reportaje en una cadena de televisión del libro que yo escribí con otros dos economistas de pensamiento diferente, hablando se entiende la gente. Al empezar nos decían los responsables del programa, bueno, lo que queremos es que os deis, que os deis. Y digo, no, pero si hemos... os deis caña. Sí, claro. Y digo, pues si hemos escrito este libro que se llama Hablando se entiende la gente, ¿no? ¿Cómo vamos a ponernos aquí? Si es lo contrario, ¿no? Es que no entienden. Pues no es que no entienden perfectamente. Claro. Bueno, el caso es que yo había tomado la decisión de no ir a estos programas, porque uno luego se queda con el mal sabor de boca de no haber podido expresar un pensamiento que no es que sea especialmente brillante, pero que es complejo. O sea, es modesto, pero es complejo. Pero el caso fue que mi editorial, pues había, en su política comercial, pues había acordado con La Sexta hacer una entrevista sobre mi libro. Hombre, claro, ya la verdad es que no le puedes decir a la editorial que no. Entonces, pues acepté ir y fui. Me habían enviado una serie de preguntas que supuestamente me iban a hacer y que luego pues realmente no hicieron, ¿no? Y yo sabía que algo habría, ¿no? Pero francamente yo no me podía esperar que otra vez con lo mismo, ¿no? Y o sea, es que no es un delito, en fin, fue desagradable y debo reconocer honestamente también que yo entré un poquito ya tocado, porque en la antesala del plató se ve la cadena y yo había visto cómo este hombre había tratado al padre de uno de los que falleció, un joven que falleció en el Jack, ¿no? En el accidente. Y entré, o sea, a mí aquello me produjo una mezcla de dolor, de tristeza, de asco. Yo me crucé un momento con el padre, cuando él salía, entraba yo, lo vi allí, el hombre, le oí un momentito decir, yo lo más que puedo hacer es ir de un sitio a otro. Fue lo único que le capté, ¿no? Porque no había tiempo para dialogar y ni siquiera lo saludé, porque digo, ¿para qué lo voy a saludar si no voy a tener tiempo, ¿no? Entonces yo entré ya con
con el mal cuerpo, ¿no? Del tratamiento. Y bueno, cuando a la segunda vez sale el tema y no puedes hablar, porque yo hubiera explicado con gusto, ¿no? O sea, hoy me han criticado en no sé qué medio un periodista, como dice, la izquierda académica, que es que me dedico a hablar en las aulas magnas a 20 personas, que no salgo a la calle, que no salgo... Bueno, pues era eso. Es que la vida es así, ¿no? Entonces, pues, en fin, ¿qué no vamos a hacer, no? No comen. No, o sea, bueno, pues así, pues eso será, ¿no? Y yo tengo la convicción de que hay que ir, ¿no? Entonces, en segundo, casi no sé el tiempo, porque sabéis que el tiempo no es el que nosotros nos creemos que es, pues en un momento o en una larga historia que se concentra, la verdad es que yo pensaba, sigo o no sigo, y contemplé, si lo digo honestamente, como esto es también un foro de... Para mí también lo contemplaba como una liberación. Porque a mí aquello me oprimía, ¿no? Me apretaba, me resultaba desagradable personalmente convivir con eso, ¿no? Y entonces pues dije, fue una reacción tranquila, serena, pero dije, hasta aquí he llegado, ¿no? Y me fui. Entonces, mi sorpresa, bueno, o mi tranquilidad ha sido que la verdad es que después lo que he percibido ha sido un apoyo, o sea, más que apoyo, que no, esto no lo hace uno para que te apoyen, ¿no? Sino la confirmación de que la gente está diciendo, ya estoy harto. Porque de hecho yo en el programa, minutos antes, en un momento dado, cuando hablando, creo recordar que era del paro, del empleo, yo dije allí, digo, es que una de las componentes que hacen falta para hacer políticas económicas que resuelvan esto, es que esto no se puede hacer toda la semana, este lenguaje, esta manera de considerar frentes, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia, o sea que yo me siento ahora pues un poco como el niño que ha hecho una travesura. Yo no, incluso de la cadena me han acusado de haber ido con la idea de montar el jaleo, de vender libros. Bueno, pues eso forma parte del relato. Yo tengo la conciencia tranquila en ese sentido, y creo que había que hacer algo para mostrar que ese tipo de basura, o sea, eso que no es convivencia, o sea, es una agresión, es violencia. Es que la violencia... Mi abuela, una vez le oí yo una frase, que ella era muy religiosa y decía, no sé a cuento de qué, dijo, es que hay gente que se cree que ofender a Dios es coger una piedra y tirarle una piedra en la cara. Y dice, no, es que hay otras cosas, ¿no? Y hay otras cosas que ofenden, ¿no? Y esto es una cosa que yo me siento muy satisfecho de haber dicho que por lo menos yo no soy así, ¿no? Y bueno, esta es la pequeña historia de... Mi hija dice que te faltó hacer el DAP. El DAP, eso hace un niño que hace así, claro. Hay un gesto hacer así, dice, le faltó eso ya va. Pero eso, bueno, sabía yo eso es de una niña de 14 años que por lo visto hacen el DAP. Dice, pues si hace el DAP ya. Ya queda, ya. No. ¿Quieres compartir algo? Bueno, antes que nada lo ha dicho Juan, que él no hace las cosas para que lo apoyen, ¿no? Pero en cualquier caso, mi apoyo lo tiene, mi apoyo, mi comprensión y el ponerme en tu lugar, ¿no? Para entender que efectivamente hay momentos en la vida y ese momento era importante, es decir, independientemente era importante porque estaba en un foro que tenía una audiencia muy alta y tú hiciste lo que sentías y tuviste la valentía de hacer lo que sentías y por tanto mi enhorabuena. Con relación a este tipo de espacios, a este tipo de programas, en televisión, en radio, hay siempre una especie de reflexión técnica en cuanto a que el debate en conflicto, el debate de confrontación, no el debate en el diálogo, no el debate en la búsqueda de puntos de encuentro, sino el debate en la confrontación y en el conflicto, es lo que genera audiencia. Y entiendo, después de haber leído mucho al respecto, después de haber oído a mucha gente versada en la materia al respecto, de que eso es una falacia, es una gran falacia. No se trata de que estos programas lo emitan porque es lo que tienen audiencia. No es así. Lo que persiguen estos programas es un formateo del espectador, que es totalmente distinto, incluso a pesar de la audiencia. Es decir, incluso sabiendo que a lo mejor en otro formato la audiencia podía ser más alta.
pero lo que le interesa es precisamente este tipo de programas con la confrontación, con el choque, donde no hay capacidad para buscar los puntos de encuentro, porque es lo que quieren formatear a la gente, es decir, quieren que el espectador, lo que se acostumbre, lo que sea su moneda de uso cotidiano, lo que sea su hábito, sea precisamente eso, y que cuando esté en el ámbito de sus compañeros de trabajo, en el ámbito de su familia, en el ámbito de sus amigos, en lugar de hacer una reflexión para buscar esos puntos de encuentro, lo haga precisamente a una reafirmación absolutamente egoica, ¿no?, de los planteamientos, con la ignorancia e incluso con el desprecio del planteamiento de los demás. Y eso es un formateo hacia la audiencia. Esta es la razón de fondo de los programas, ¿no? Yo creo que es un tema que es importante reflexionarlo, porque nos venden la moto de la audiencia, es lo que la gente quiere que va. La gente no quiere eso. Son algunos interesados en que esto sea así los que lo emiten. Y claro, esto después tiene su correlato en todas las actuaciones, vamos a llamarles sociales, y muy fundamentalmente en el ámbito político institucional. Es algo que también ya, entre comillas, han acostumbrado a la gente, ¿no?, que quizás en otro nivel, pero a veces llegando incluso a los mismos extremos, pero es que lo que subyace es precisamente lo mismo, ¿no? Esta incapacidad para abordar los problemas de la sociedad desde un punto de vista de lo que es el diálogo. ¿Cuántas veces estamos escuchando al actual presidente del gobierno o a líderes de distintos partidos con relación a asuntos muy importantes que son reales y que están afectando a la vida cotidiana del país y que incluso su no encauciamiento pueden provocar situaciones muy duras? Hemos hablado muchas veces en el programa, por ejemplo, del tema de Cataluña, ¿no? La incapacidad absoluta para sentarse a hablar. Claro, sentarse a hablar significa que cuando tú te sientas a hablar para lograr un acuerdo, se parte del desacuerdo. Obviamente, si no, no te sentarías a buscar el acuerdo, se parte del desacuerdo, pero se parte del desacuerdo con el respeto a la postura del otro. Esa es la gran diferencia. Si hay respeto, no hay respeto a la postura del otro. Respeto a la postura del otro, que es el mismo respeto que tú mereces por tu postura. Entonces, el mismo respeto que tú exiges para tu posición es la que le das al otro. Y a partir de ahí sí se establece un diálogo que puede ir dirigido al acuerdo. Y el acuerdo, obviamente, el otro día lo decía muy bien Iñaki Gabilondo en un programa que no recuerdo dónde vi, en algún vídeo, lo decía muy bien. Dice, bueno, es que cuando se buscan soluciones, las soluciones no hay que buscarlas. Las soluciones no se encuentran. Tú no te encuentras una solución en medio de tu sala de estar, ni en la calle, ni en un despacho, ¿no? Las soluciones hay que construirlas. Hay que construirlas. Entonces, algo tan obvio como que cuando la búsqueda del acuerdo parte del desacuerdo, que el desacuerdo tiene como base posiciones distintas que son todas dignas de respeto, y a partir de ahí que el diálogo va produciendo la construcción de la solución, es algo tan evidente, y sin embargo en este mare magnum de los medios de comunicación, con las pretendidas búsquedas de audiencia, que no es verdad, sino de formateo de los ciudadanos, no hay manera, no hay manera. Y es algo que quieren acostumbrar a la sociedad. Bueno, hemos hablado del formato de los medios de comunicación globales y esto es otra forma de entender la comunicación, digamos, ¿no? Hablamos de la presentación de tu libro y este programa en La Sexta era la presentación de tu libro nuevo, que es Economía para no dejarse engañar por los economistas. Y yo tuve la suerte de presentarlo, de grabarlo, y lo tenemos en Recuerda Televisión con Antonio de la Torre, que hizo la presentación y que me pareció magnífica, estupenda. Emilio, ayer creo que fue, publicaste o ha salido a la venta. Ya librerías, aún no hemos hecho la presentación. Bueno, se va a hacer, lo vamos a hacer en Recuerda Televisión, tenemos una fecha, la haremos. Y bueno, los dos libros, yo tengo la gran suerte, creo que vosotros no conocéis los libros del otro, pero yo sí he tenido la ocasión la editorial de Emilio fue tan amable de enviarnos dos ejemplares, y lo he estado viendo y lo estoy ya trabajando. Y aunque parezcan que son libros muy distintos, yo le encuentro un gran fondo común, sin que sea el objetivo, porque no creo que eso sea, vosotros lo compartís, el objetivo, pero los dos tienen para mí algo importante para quien lo lea, y es despertar conciencias, tanto en economía como en el resto. Tú tratas de 11 temas desde la conciencia, y unos temas que tratas importantes, somos economistas los tres, tú lo tratas sobre tema económico, la política, los amos del mundo, en fin, temas. Y los dos para mí tienen eso, que para mí es importante, porque Recuerda Televisión, lo decimos, 24 horas emisión, contenido consciente. O sea, aquí se trata de cada uno quien quiera, no damos consejos, cada uno haga lo que quiera, pero es otra forma de quien quiera acceder a otro tipo de información que pueda tener. Bueno, a mí me gustaría, si sois tan amables, que compartierais, insisto, no conocéis cada uno el contenido del otro, pero cada uno de vuestros libros, si os parece, un pequeño
Quien quiera más información, pues ya lo verá el tuyo porque está publicado y lo leerá y tomará lo que quiera, y el tuyo pues que lo pueden comprar y cuando sea apropiado pues saldrá en Recuerda Televisión. Bueno, mi libro son 50 preguntas con las cuales yo lo que he pretendido es tratar de mostrar que esto que llaman la ciencia económica y que se supone que es el conocimiento que da respuesta prácticamente indiscutible a los problemas de los seres humanos, pues que deja mucho que desear como contenido científico y también como forma efectiva de resolver los problemas, ¿no? Entonces es una especie de diálogo con la economía convencional para tratar de mostrar, diría yo, para tratar de sembrar la duda, ¿no? O sea, yo lo que busco con el libro es que quien lo lea dude de que lo que le están diciendo, por lo menos, tiene que dudar, porque se están diciendo día a día, pues, una serie de ideas que tienen, eso es verdad, una capacidad de convicción tan grande que es muy difícil que la gente reaccione, ¿no? O sea, parece tan lógico eso de decir, para que las empresas puedan crear empleo tienen que bajar los salarios. Los estados tienen que comportarse como un buen padre de familia y no gastar más de lo que ingresan. Para ser más competitivos, pues los salarios no pueden ser muy altos. El hombre es el ser humano es un ser egoísta. Bueno, ese tipo de cosas que oímos, los mercados lo resuelven todo, ¿no? Y luego, cuando mínimamente dialogas con esa formulación teórica, te encuentras que tiene tantas grietas que se cae, ¿no? No he pretendido tanto dar alternativas o un pensamiento alternativo, porque no lo he hecho en otros libros, sino que ha sido, o sea, un pacífico combate, digámoslo así, con el pensamiento económico más convencional, ¿no? Eso es un poco lo que yo he procurado hacer, ¿no? De una manera clara, sin gráficas, lógicamente cuesta trabajo leerlo, en el sentido de que, bueno, tienes que entrar en temas que tienen cierta envergadura, pero bueno, hecho con el lenguaje más asequible posible, ¿no? Bien, con mucho gusto comparto también con vosotros lo que es el hilo conductor de este libro, que tiene como título Consciencia, lo cual, así dicho, consciencia, a la gente, más que aportarle una información de lo que va el libro, la despista, ¿no? Porque se habla mucho, en muchos contextos, de consciencia, pero la verdad es que tú le preguntas a alguien qué es la consciencia y la gente exactamente no lo sabe. Es más, hay una confusión muy usual entre consciencia, con S, y conciencia, sin S. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Bien, es verdad que hace un tiempo, cuando escribí un libro en el 2009 que se llama Buscadores, dediqué un apartado a la consciencia y a la conciencia. Y en ese momento creo recordar que el diccionario de la Academia de la Lengua no diferenciaba. Es más, remitía una con relación a la otra. Y a partir de ahí, yo en aquel momento lo que hice fue dar una interpretación, voy a llamarle personal, de la diferencia que hay entre la consciencia, que yo digo que es la S de la sabiduría, y la conciencia, que no tiene esa S. Ha pasado el tiempo y cuando me planteé elaborar un texto que con conciencia tratara distintos asuntos, son 11, como tú decías, empiezan por el primer capítulo es conciencia y economía, el segundo es conciencia y política, y a partir de ahí se plantea el quehacer y se va entrando en otros muchos ámbitos, desde los dones y talentos a la educación, desde la enfermedad a la muerte, desde la vida cotidiana a vivir el aquí y ahora, desde la ciencia a Dios, ¿no? Se van tratando distintos temas. Pero claro, el hilo conductor es la consciencia. Bueno, pues cuando tomé la decisión interior de volcarme ahí, me fui otra vez al diccionario de la Academia, que hacía ya años que no lo consultaba, y me encontré que ahora ya sí hay un vocablo consciencia que está muy bien explicado, lo que la consciencia es, y tiene distintas acepciones según los académicos de la lengua. Y en particular, en este libro, yo me baso en las dos primeras acepciones. La primera acepción que dice el diccionario con relación a la conciencia es
la capacidad del ser humano para interrelacionarse, para interactuar con lo que le rodea, con la realidad que le rodea. Es una cosa clave, evidentemente. La conciencia incluye eso, tu capacidad de relacionarte con el mundo, tu capacidad de relacionarte con tu vecino, con tu familia, con la sociedad en general. Eso está ahí. Y la segunda interpretación de conciencia, que personalmente yo hubiera colocado primero, para esta que he dicho primero, pasarla a segundo, es el conocimiento de uno mismo. El conocimiento de uno mismo. Y realmente eso es la conciencia. Conocerte a ti mismo y tener una capacidad de interactuar con la realidad que te rodea. Pues bien, el libro lo que intenta precisamente es eso, con este doble prisma del conocimiento de uno mismo y de interrelacionarte con la realidad que te rodea, se van abordando distintos aspectos. Se empieza por la economía. Evidentemente, entrar en conciencia en la economía, el resultado, entre comillas, no es alentador, lo sabemos muy bien los tres, no es en absoluto alentador, porque el sistema económico... Depende cómo se mire, pero bueno, no es alentador, Enrique, permíteme que vaya... No es alentador, en principio no es alentador porque el sistema socioeconómico, sus reglas de funcionamiento, los paradigmas en los que se basa, las reglas de juego, cuando se corta en bisturí, cuando no se quieren poner paños calientes, sino que se entra al fondo, la verdad es que distorsiona mucho, porque las cosas podrían ser totalmente distintas, entre comillas, a mejor. Y sin embargo es una cosa tremenda, ese imperio de los mercados descarnados, que realmente el mercado financiero, en fin, lo que hemos compartido los tres tantas veces en este programa, ¿no? Y entonces se entra en conciencia con la economía, el resultado es desalentador. Aparece la pregunta del qué hacer, y yo digo, vamos a esperar, vamos a abordar otro tema con conciencia, que es la política. Y claro, cuando empiezas a darte cuenta quiénes están detrás, que esa es la política de verdad, quiénes son los que dirigen el sistema, quiénes están detrás, el resultado es todavía más desalentador, porque además el poder que tienen en estos momentos, dentro de un anonimato y de una impunidad tremenda, es un poder tremebundo, ¿no? Con lo que uniendo conciencia y economía y conciencia y política, el resultado es tremendamente desalentador. Y entonces a partir de ahí se plantea precisamente el qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Y el resto del libro, las respuestas. En primer lugar, que creo que es muy importante tenerlo siempre presente, lo primero no tanto es qué hacer, como qué dejar de hacer, que eso muchas veces la mente no lo computa. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, antes de entrar en qué hago, ¿por qué no dejas de hacer lo que ellos quieren? ¿Por qué no dejas de hacer lo que el sistema quiere? ¿Por qué no dejas de hacer lo que eso que están dirigiendo los medios de comunicación, los mercados, quieren que hagas? Eso es lo primero. ¿Por qué no dejas de hacer determinadas cosas? ¿Por qué determinados hábitos que hay en tu vida cotidiana no los cambias? Y eso está dentro de tu poder. Eso no puede decir que nadie te impone. Dentro de tu despertar en conciencia, dentro de tu toma de conciencia, vivir de una forma distinta, cambiando esos hábitos viejos por unos hábitos nuevos que estén llenos de conciencia. Y junto con este dejar de hacer, se plantean, bueno, ¿y qué hago? Y a partir de ahí se van tocando los distintos temas que antes tú recordabas. Yo me he permitido interrumpirte porque la semilla, si os parece, que queremos de Recuerda Televisión, es que todo lo que parece ser no es así. Aquí hemos hablado ya que esto es el calentón que se le da a la rana para que salte, ¿no? Por eso digo, depende cómo se mire, es esperanzador porque va a despertar muchísima gente gracias a ese desalentador vista de la economía, ¿no? Que los calentones son tremendos. Claro, por eso digo, como la idea es decir, lo que veas es, bueno, tú lo dices muchas veces, la parte alta de un iceberg. Realmente lo que ocurre tienes que ver abajo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, pero el resultado para mí no es desalentador, es espectacular y maravilloso y divino. Y permitirme, y perdóname que haya interrumpido. En absoluto, no suelo hacerlo, pero la idea que queremos es transmitir es que lo que pase es una cosa y la toma de conciencia es lo que cada uno realmente saque de ahí, ¿no? Este primer programa de 2017. Cuando empezamos 2016 dije que era un año 9 en numerología, era el fin de un ciclo, de más ciclos en numerología. 2017 el año 10, un año 1, comienzo de una nueva etapa. Hablamos en el último programa de 2016 sobre la Navidad que se acercaba, ¿se acordáis? Entonces ha pasado Navidad, ha pasado fin de año, ha pasado Reyes y empiezan las rebajas, ¿no? Yo digo, contamos la experiencia según nos vive, ¿no? La vivencia cada uno. Yo, por ejemplo, todo eso lo he vivido, por ejemplo... Pero las rebajas que vienen antes de las ofertas de primavera. Sí,
después de el negro y todo eso, ¿no? Yo la vivo por mi hija, ¿no? Que ha salido con una amiga, y es de rebaja, y llega papá, no podía entrar en ningún sitio, estaba todo desbordado de gente y tal. Bueno, la locura que estamos viviendo, y yo cada Navidad la vivo de una forma distinta, digamos, más tranquila. O sea, yo los fines de año lo he pasado de pasarlo en Canarias, después irme a esquiar, a pasarlo en un hotel. Ahora los fines de año nos vamos a comer, la familia. A comer es a almorzar. Y lo pasamos en casa. Nos tomamos en casa. Tranquilo, o sea, pero no he sido yo. Ha sido mi familia la que dice, mi mujer dice, no quiero participar en esta locura. Es un disparate, ¿no? La reflexión que, si os parece, ¿cómo ha sido todo este nuevo ciclo de consumismo desde mi punto de vista, y todo es apropiado y todo es divino, ¿no? Pero cada uno lo vivimos cada vez más de forma, diría yo, más, no sé, no quiero decir la palabra conciencia porque es que estamos, pero los que estamos dándonos cuenta de lo que está pasando, nos estamos desconectando cada vez más. Habla de discernimiento. Vale. Discernimiento. Sí, cada vez hay más personas que están dándose cuenta de qué va esto, ¿no? Aunque la gran masa, un gran alto porcentaje, la normalidad, como dicen, lo normal es esto. Esto lo hablamos, ¿no? Has distinguido lo que es frecuente y lo que es normal muchas veces, ¿no? Pues yo, querido Enrique, lamento tener que confesar que ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? he contribuido a reforzar a lo mejor algunas pautas que yo no sé si entran dentro de lo que tú en estos momentos de tu vida estás considerando que es lo que se debe hacer. No. Pero yo recibí una llamada del rey Gaspar, que no podía asistir a un evento con niños, y entonces tuve que sustituirlo. Me pidió que lo sustituyera, y entonces pues he estado repartiendo juguetes y tirando caramelos, y la verdad es que ha sido una experiencia. Ya lo hice el año pasado también, lo había hecho hacía años y ahora he retomado, y entonces pues lo he pasado estupendamente, que en ese día con los niños. La verdad es que es una experiencia impresionante, ¿no? Porque no sé si debería contar, porque imagínate que lo veas. Tú mismo. Hombre, esto los niños no lo sé si... No deben verlo. Ahora sí, si hay niños y niñas que desconecten, por favor, los padres o las madres que se quiten a los niños. Voy a contar una anécdota que fue bonita, porque yo estaba como en una balaustrada, bueno, quiero decir, el rey Gaspar con sus colegas, y entonces estábamos tirando cosas y tal, y me di cuenta, el rey Gaspar se dio cuenta que había abajo una niña pequeñita que la habían empujado, tal, estaba llorando, y entonces yo al darme cuenta, pues le dije así que se acercara, y se acercó temerosa, claro, porque aquello era un compromiso para ella, y entonces dio la casualidad de que en ese momento tenía una pelota, y se le iba a echar, claro, se le acercaron allí y tal. Entonces le pedí que se apartaran y dije, no, es para ella. Y entonces cuando cogió la pelota, la cara que se le puso fue de una felicidad, es indescriptible, ¿no? Luego que fuimos a otro sitio a tener ya una especie de encuentro un poco más cercano, ella se encontró, o sea, yo me la encontré, ¿no? Y se vino a mí. Y claro, era muy pequeñita, pero yo me di cuenta que lo que quería era darme un beso. Entonces nada, me agaché y me dio un beso de una ternura, ¿no? Y luego muy bonito las miradas, ¿no? O sea, bueno, ya pueden entrar. Pueden volver. Quitando eso, pues la verdad es que es difícil sustraerse, ¿no? de todo esto, porque... claro, si te puedes ir, pues en una casa en la playa y te vas solo, pues estás allí, pero si tienes familia relativamente grande, gente que viene, que si comidas, que si uno se llama Manolo, que es el día siguiente, del día 31, se encadena una cosa con otra, pues es inevitable, a mí me resulta un poco inevitable, y además debo reconocer que a mis familiares más inmediatos y directos, pues les encantan las fiestas, entonces pues claro, tampoco puedes hacerle bien, o sea, yo la ingesta es un poquito más abundante que de costumbre,
pero ahora pues también tiene la ventaja de que puedes coger la bicicleta o andar más, y, o sea que bien. No, y luego, hombre, un poco ya en serio, ¿no? Leí que la tercera parte de la comida que se prepara en Navidad se tira, ¿no? Entonces, es evidente que es la sociedad del espectáculo, del despilfarro, y yo me conformaría con que hubiera una mínima reflexión sobre eso, que no la hay, ¿no? ¿Por qué no? Claro, es que nos han robado una de las palabras más necesarias para la vida, y sobre todo para la vida en un momento como este en el que la gente estamos perdiendo el norte, que es la austeridad, que es el vivir con lo que necesitas, ¿no? Y si puedes con un poquito menos, pues aprender a encontrarte bien y a descubrir que eres más feliz sin menos cosas que con más, y que no consiste en tener, sino en ser, en relacionarte, en estar a gusto, ¿no? Y claro, como nos han quitado esta palabra de la austeridad para colmo, porque nos están quitando tanto que hasta ya nos dejan sin palabras, ¿no? Una palabra que teníamos, yo antes en conferencias y en charlas, cuando me decían, bueno, ¿y qué hacer? Y yo hablaba de la austeridad, de que había que el consumo había que hacerlo de otra manera, y es que ya no puedo hablar de austeridad, tengo que buscarme otra palabra porque la connotación es diferente, ¿no? Se nos quitan hasta las palabras, ¿no? Entonces yo creo que es necesario insistir mucho en eso, ¿no? Porque es el momento en el que efectivamente te das cuenta, desgraciadamente, pues que somos la civilización y la especie animal más torpe que se haya creado en toda la historia, ¿no? Porque no somos conscientes del daño que nos estamos haciendo, ¿no? Y que haya tantísimo despilfarro, tantísimo derroche, tantísimo gasto de recursos de todo tipo, naturales, materiales, de vida, ¿no? De tiempo, cosas tan banales, pues es preocupante, ¿no? Pero bueno, eso nos tiene que llevar, creo yo, a insistir todavía más, ¿no? En asumir una manera de ser, yo digo, de producir, de consumir, de satisfacernos unos a otros, y tratar de hacer ver que esto es un camino a término, si no cambiamos de manera de ser. Es que eso es lo que yo dices, que eres un exagerado. No, es que el planeta está al borde, o sea que esto no es una metáfora. Y eso es lo que, bueno, es por lo menos la excusa que quiero decir, que dentro de lo que cabe, como decías antes, ¿no? Pues es una situación que permite hablar de estas cosas, ¿no? Y tratar de tomar conciencia y de hacer que la gente pues sea consciente y consciente de ambas cosas, ¿no? Yo, por decir lo que hago, yo no pretendo que nadie haga nada, yo cuento mi experiencia y cada uno lo que quiera. No, hombre, ya, la mía es esta, ¿no? Y lo que tú dices, lo importante no es lo que hagas, sino desde dónde lo hagas. Lo hace el corazón, lo que cuenta es maravilloso, o sea, la ilusión. Yo no me refería a eso. No, ya, hombre, dicho de broma. Eso. Claro. Pero bueno, por aclararlo, porque alguien dice algo, yo no me refiero a esos temas. Evidentemente, esa ilusión, cuando mis hijos eran pequeños, era una maravilla. Y yo iba a los pueblos, donde se vive eso directo. Ya en las capitales eso es muy difícil vivir ese contacto directo. Este año he visto una mejora en la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, y es que ha habido muchísima menos abundancia de caramelos. Y eso está bien, porque es que no era necesario. Entonces, no sé si ibais a verla con niñas. Yo no la he visto. Pues estos años atrás era excesivo, ¿no? O sea, y este año ha sido mucho más moderado, cosa que se ha agradecido, porque además que no es necesario, que no tiene sentido, ¿no? Y creo que, bueno, si eso podía ser, espero que sea una dinámica que se vaya imponiendo, ¿no? Que no hace falta, o sea, no hace falta, como suele decirse, tirar la casa por la ventana. O sea, es que tirar la casa por la ventana es destruir la casa. Es que Sí. Lo sabéis los dos porque lo hemos compartido. Para mí la denominada Navidad es una época de mucha introspección, hace ya años. Es un momento en el que aprovecho para unir a los festivos, también días de vacaciones laborales que reservo exprofeso para esa época, y fundamentalmente a partir del 15 de diciembre hasta después de Reyes,
lo que intento fundamentalmente es tener mucho tiempo para estar en silencio, para estar conmigo mismo, para meditar, para pasear, de mucho encuentro interior. Lo que no quita en absoluto que año tras año también participe de lo que la Navidad, entre comillas, es socialmente hablando. Es verdad que este año, por una serie de razones personales, ha sido un poco distinto, pero en cualquier caso, yo siempre he visto la Navidad como un árbol, nunca mejor dicho, un árbol, el árbol de Navidad, y que en nuestra mano está podar ese árbol. Hay gente que está interesada en que ese árbol se le llene de muchas florituras. Y está en nuestra mano decir no, no, en absoluto. Yo voy a quedarme con lo que es el árbol de verdad, con lo que es el tronco, con lo que, no por ponerme romanticón, pero en fin, denominaría el espíritu navideño. Que es una palabra, una expresión, mejor dicho, que cada vez se utiliza menos, el espíritu navideño. El espíritu navideño es un espíritu de paz, es un espíritu de concordia, es un espíritu de encuentro, es un espíritu de reencuentro de gente que hace tiempo que no ves, es un espíritu de amor, es un espíritu amoroso. Y ese es realmente para mí el tronco del árbol, ¿no? A partir de ahí, a ese tronco le salen ramitas, y esas ramitas pues dan lugar a determinadas celebraciones, que si la Nochebuena, que si la Nochevieja, que si la comida de Navidad, que si el encuentro con unos amigos, da lugar a una serie de celebraciones. Para mí esas celebraciones son eso, las ramas del tronco, y por tanto las vivo en coherencia con ese tronco. Es un momento de afecto, es un momento de encuentro, es un momento de amor. El problema está cuando te empiezas a dar cuenta de que a ese tronco y a esas ramas se le quiere, hay un impulso para ponerle más cosas. Y ahí es donde hay que decir, basta. Y eso está en nuestro ámbito, el de cada uno. Claro, volvemos a lo de antes con el tema de los hábitos de vida. La palabra austeridad, que como muy bien dice Juan, cada vez cuesta más trabajo articularla, a mí es un término que me encanta y que intento plasmarlo en mi vida cotidiana. Ante la dificultad de entendimiento de lo que la austeridad es, porque ya en cuanto que se utiliza como tiene un carácter peyorativo la palabra, ya aquí en la mente aparece una especie de repulsa, de rechazo, hablo muchas veces de vida sencilla. Bueno, la Navidad puede ser vivida de una forma sencilla, lo cual no significa que no haya festejos, lo cual no significa que tome una o varias copas de capa, pongamos por caso en la noche de fin de año. No estoy hablando de eso, pero se puede vivir con sencillez. Y yo creo que el ejemplo que tú has puesto, yo hace ya años que no veo la cabalgata en Sevilla, pero el ejemplo que Juan ha puesto es muy válido al respecto. ¿Se tiran caramelos? Claro que se tiran caramelos, pero oye, ¿por qué hay que hacer un derroche tirando caramelos? Esa es la sencillez. No se trata de que los niños que están esperando la cabalgata no se les tiren caramelos, no se les tira, pero de una forma distinta. Ahí está. Y yo creo que todos somos conscientes, volviendo al ejemplo del árbol, que hay un impulso consumista que lo que intenta es que no sea el tronco y las ramas, sino que ahora más cosas y más lucecita y no sé. Al final tiene un mastodonte donde ya el espíritu navideño que es el tronco no lo encuentras por ningún sitio, ¿no? Y no quiero dejar en el tintero algo que, uniéndolo a esta Navidad, tiene que ver con una reflexión que ha hecho Juan, la climatología. Yo estuve una parte de mi invernación en conciencia, he estado fuera, y el día 21 volví a Sevilla. Tanto lo que viví estando de viaje como lo que me cuentan que se había vivido en Sevilla, bueno, todavía el otoño ha sido lluvioso, no ha sido frío, pero ha sido lluvioso, pero claro, el día 21, creo recordar que sobre las 10, 11 de la mañana llegó el invierno. Aquel mediodía en Sevilla fue espectacular, tan espectacular que dando un paseo por el río, me tuve que quitar toda la ropa y quedarme en mangas cortas con una camiseta de verano porque es que no podía llevar ropa encima. Y no solamente yo, sino toda la gente que estaba paseando. Lo curioso es que fueron pasando los días y día tras día ha sucedido lo mismo. Es que el día 29, es que el día 30, es que principios de año, a la 1:30, 2:30 de la tarde, es que te sobraba toda la ropa, con un sol que no es que fuera cálido, es que picaba, ¿no? Y a mí eso me ha hecho reflexionar mucho acerca de la reflexión a su vez que ha hecho Juan. Oye, ¿a dónde estamos llevando nuestro hábitat de supervivencia, ¿no? Porque es verdad que en Sevilla no suele hacer frío, ¿no? Pero claro, una cosa es que no haga un frío tremebundo y otra cosa es que la Navidad la estés viviendo, tanto la Navidad como el fin de año, en mangas cortas al mediodía. Eso no es normal, ni siquiera frecuente, ni siquiera frecuente. Y desde luego, a lo mejor se convierte en frecuente,
habida cuenta del deterioro que estamos haciendo del medio ambiente, pero no es normal, ¿no? Y yo creo que cada vez son más los indicios de que el ser humano, a mí me gusta insistir, que no estamos afectando a la vida del planeta. El planeta Tierra ha pasado en sus 4.100 millones de años que dice la NASA que tiene de vida, ha pasado por todo. Ha pasado por miles de años de invernación, por impacto de meteorito, ha pasado por todo. Este planeta ha pasado por tesituras mucho más complicadas que las que está generando la humanidad. La torpeza del ser humano es que está poniendo en solfa su hábitat de supervivencia como especie. Esa es la estupidez a la que se refería Juan y que yo también subrayo. ¿Qué especie en este planeta, solamente la humana, es capaz de tomar decisiones y llevar a cabo acciones que pongan en solfa su hábitat de supervivencia? Y eso es lo que estamos haciendo. Y para mí lo que he comentado acerca del sol y de las mangas cortas y demás no es sino una manifestación más de todo ello. Yo aprovecho porque enlazando, yo Navidad para mí ha sido maravilloso porque mi hijo está en Francia trabajando, es profesor en Francia y ha tenido la oportunidad de venir. Ha sido una sorpresa para mi hija que no lo sabía y se lo encontró en casa. Porque decía, Nacho no viene, no sé si viene, si puede venir, y se lo encontró en casa, ¿no? Ante Navidad. Y ha sido maravilloso encontrarlo. Y bueno, eso es maravilloso que gracias a la Navidad pueda venir, ¿no? Y lo que tú dices, este domingo estamos en una terraza, yo me quedé en mangas cortas en la terraza y le puse un WhatsApp a mi hijo, digo, estamos en tal bar, que él conoce, cada vez que viene, quiero papá que me lleve a comer pescado allí, estamos aquí en mangas cortas. Y me contesta, yo a 10 grados bajo cero. Entonces eso de Si tú estás hablando del domingo para la gente que está viendo el programa el 8 de enero. El 8 de enero. O sea que el 8 de enero, en pleno invierno, en mangas cortas en Sevilla. O sea que no solo en Navidad, el fin de año, sino que seguimos, ahora ha bajado un poco las temperaturas, pero es el tema espectacular. El tema de contaminación me llamó la atención y lo he comentado con esta pareja de Madrid, que hemos estado hablando. En Madrid, los altos niveles de contaminación han hecho que se redujera el tráfico. Tal día las matrículas pares, las matrículas impares, eso ha salido en la prensa, estamos en programas de actualidad. Y me llamó la atención, para los que nos desplazamos en bicicleta, que en China, por ejemplo, busqué información, en el año 70 el 62% del transporte en China eran bicicletas. Hoy es el 12%. En Pekín, 6 millones de vehículos circulan en Pekín y emiten 500.000 toneladas de contaminación al año. Ya China tiene más ventas de vehículos anuales que Estados Unidos. Entonces, bueno, el tema de la bicicleta, por ejemplo, como algo alternativo, ¿no? De robar la bicicleta, está estrenando una nueva. Bueno, el tema de la bicicleta, eso se está solucionando con unos chips que están inventando, una startup, empresas que están iniciando su actividad, para ponerle un chip pequeñito a la bicicleta. Creo que te comenté algo del tema, ¿no? Y otro tema es el respeto. Hoy, por ejemplo, yendo por Asunción, que los que sean de Sevilla lo conocen, es una calle peatonal que está cruzada, que tienen preferencia al paso. Yo he tenido que parar 2 veces porque los coches pasaban a 50. Si yo no llego a parar, me atropellan en 2 ocasiones este mediodía, ¿no? O sea, el tema de cambiar un poco tanto la mentalidad del uso de las cosas de los demás, ¿no? Por el robo, como el uso del respeto a los que van en bicicleta, ¿no? El tema de la contaminación lo hemos comentado otras veces, ¿no? Tiene una solución que los humanos tenemos mucho que ver en eso. Fíjate, donde me he quedado estupefacto recientemente sobre la contaminación es en Granada. O sea, en Granada hace poco estuve varios días, he ido varias veces, y en una de ellas subí no muy alto, pero subí a la sierra, pero incluso yendo, digamos, de la zona de Sevilla o Málaga, entrando por el oeste a Granada, se ve una boina. Se me quedé la primera vez. Granada, yo he vivido en Granada y es un sitio espectacular. Claro, porque yo soy de Granada, por eso me resultó particularmente sorprendente, porque además tampoco es una ciudad industrial, ¿no? Y me quedé impresionado. Casi hago un llamamiento por si hay alguien que nos esté viendo y que pueda un poco darnos algún tipo de información, ¿no? Porque después he leído que es una de las ciudades que efectivamente está sufriendo un mayor impacto de contaminación, ¿no? O índice, pero es que visualmente yo no había visto en mi vida en Granada la boina de
qué suciedad. El primer día me chocó, dije, qué raro, ¿no? O sea, pensé que era humo, no sé, no le sabía yo encontrar explicación hasta que efectivamente un día y otro y comprobé que era ese aire turbio que se amontona. No sé si quizás fue un problema de vientos, pero claro, para que hubiera un problema de vientos encajonados con la sierra o por lo que fuera, digo yo, no entiendo nada de eso. Tiene que haber porquería para que se concentre allí, ¿no? Me ha sorprendido, ¿no? O sea, que bueno, ya lo de Pekín y lo de Shanghái y todo eso es una barbaridad. Es que el problema es, pues, el no ser conscientes de que vivimos en un sistema cerrado, ¿no? Decía Bowling, Kenneth Bowling, que era un economista muy interesante, que teníamos que ser conscientes de que había que poner en marcha lo que él llamaba la economía del cosmonauta y que teníamos que entender a nuestro planeta como una nave espacial que circula por el universo con recursos limitados y que los que estaban dentro, los cosmonautas, tenían que aprender a usarlos porque eso se acababa y en el momento en el que se acabara, es verdad que, bueno, el planeta seguiría, ¿no? Pero habiendo destruido la vida, que es la creación más sublime, ¿no? Y creo que no somos conscientes de ello. Es más, como en tantas otras cosas, yo creo que estamos viviendo un retroceso, ¿no? Estamos ya empezando a oír, bueno, lo de Trump en Estados Unidos es una evidencia. Los países no cumplen los limitadísimos compromisos que tienen en materia medioambiental y cuando se han firmado y se han establecido sistemas de limitación como algunos acuerdos internacionales, pues se ha aprovechado para convertirlos en productos financieros que permitan crear nuevas inversiones. O sea, es que es una auténtica barbarie, ¿no? Y sobre todo hay otro elemento, ¿no? Y termino, ¿no? Con independencia del aspecto de torpeza, de estupidez de la especie que destruye su hábitat. Es que no es nuestro. O sea, es que no es nuestro. O sea, es que bueno, si tú quieres mañana destrozar los muebles de tu casa, sería una cosa un poco estúpida, pero todavía son tuyos. Pero es que la naturaleza y el planeta no es nuestro, ¿no? Yo hice una propuesta que no es que fuera mía, sino que me dio una persona a la que yo estimo mucho, Pepe Esquinas, que fue una persona de las que es importante decirlo, porque fue de las personas que han hecho más por la vida del planeta en estos momentos, puesto que durante casi 30 años fue el responsable de uno de los tratados de defensa de la biodiversidad y de la defensa del planeta más importantes, firmado por creo que más de 120 países, que ahora vive en Córdoba, una excelentísima persona, y él me transmitió una idea que yo recogí, que he hecho en algunos documentos que he propuesto, que es muy interesante, que en otros países se ha traducido en algunas propuestas más concretas, y es la idea muy sencilla, ¿no? Estamos diariamente tomando decisiones que afectan a generaciones que no están con nosotros, y por lo tanto usurpando la capacidad de decisión de generaciones venideras. Y entonces la idea es que lo mismo que hay, por ejemplo, una Cámara de Representantes o un Congreso o un Senado, o dependiendo cómo sea, una asamblea en los países, que representa a quienes hoy día estamos en el planeta viviendo y deseando que las cosas se hagan de una manera o de otra, se tienen que defender y se tiene que dar voz a las generaciones futuras. No están, pero el hecho de que no estén no significa que podamos decidir por ellas y cargarlas de deuda o hacerle cargar con que no puedan ver lo que es una playa limpia o un agua transparente
o un bosque, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los verdes en Inglaterra incluso llegaron a proponer crear una tercera cámara en donde la gente eligiera a personas que estuvieran allí hablando por las generaciones futuras, o sea, obligadamente hablando, poniéndose en el lugar de las generaciones futuras, ¿no? Y es una idea que yo creo que tendríamos que asimilar y ver en qué manera se podría poner en marcha, ¿no? Porque la dimensión, como digo, muchas veces olvidada, es que no es ya solo porque sea nuestra, es que no es nuestra la naturaleza. Es que tú no podemos hacer lo que estamos haciendo con ella porque no es nuestra. Yo sumo a lo que está compartiendo. Ha hablado con mucha razón del impacto en generaciones futuras, en generaciones humanas futuras. Permitidme que ahora ponga el acento en el impacto de la actuación humana sobre otras especies animales en el momento presente. Creo que ha sido a finales de noviembre, principios de diciembre, tuve ocasión de escribir un artículo que ha salido en la revista Sofía de este mes de enero, sobre un trabajo, un texto no demasiado extenso de un teósofo de finales del 19, principios del 20, llamado Leadbeater, y que escribió un texto sobre vegetarianismo. Y en ese artículo lo que hago es una especie de resumen de lo que fueron sus aportaciones, que es bastante completo acerca del vegetarianismo, y también me pareció sensato hacer una especie de introducción previa al resumen. En esa introducción salió de manera natural un argumento. Bueno, si esto ya en sí era un tema candente en 1903, lo que es la matanza y el sacrificio tremebundo de animales que hace la humanidad, en aquel momento que los hábitos de consumo no eran los actuales en los países, entre comillas, por lo menos llamados desarrollados, ¿no? Y donde frente a los 1.500 millones, número redondo de seres humanos, ahora estamos por 7.500, las cifras de matanza de animales tienen que ser tremendas. Y bueno, metí en Google, en San Google, matanza de animales, España. Y me pareció una estadística del Ministerio de Agricultura, donde con los datos oficiales de los animales que son sacrificados en los mataderos, aparece una clasificación año a año, eso sí, limitado a unas cuantas especies, las más llamativas, entre comillas, bovino, ovino, porcino, caprino, equino, conejos y aves, esas 7 especies. Bueno, pues cuando se suma, además son datos muy recientes, del año 2015, cerrado a 31 de diciembre del 2015. Tener en cuenta que este artículo lo elaboré a finales de noviembre del 16. Bien, pues con esos datos, en esas especies y las oficiales, no estamos hablando de no oficiales, sino de las oficiales, el número de animales que estamos matando, los seres humanos, para comérnoslos, asciende en España a 444 millones al año. 444 millones. A partir de ahí busqué estadísticas de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá. Y finalmente hice una extrapolación muy moderada porque, por supuesto, hay países que sus niveles de consumo no tienen nada que ver con los países desarrollados. En cualquier caso, no me alargo más. La cifra mínima de animales de estas categorías que estamos comentando, que los seres humanos estamos matando anualmente para nuestro alimento, supera los 30.000 millones al año. 30.000 millones de animales. Es una cifra abrumadora. A mí me conmovió cuando tuve conocimiento. Ya conmueve el hecho en sí, pero cuando tienes una cifra exacta de la dimensión, ¿no? ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo una especie, para su mantenimiento, para su supervivencia, puede estar matando? Además de la forma que estamos haciendo, lo que si al fin y al cabo fuera como en los antiguos tiempos de la caza, no, es que esto es ya mediante, entre comillas, reproducción asistida, productos de laboratorio, crecimiento forzado, hormonas, aprisionamiento en auténticos campos de concentración, ¿no? ¿A dónde hemos llegado, ¿no? ¿Qué disparate tan absoluto. Yo tengo el convencimiento íntimo de que hasta que el ser humano no tenga compasión hacia las otras especies, no va a haber hermandad entre los seres humanos. Yo creo que lo primero tiene que ser precisamente el darte cuenta que tú no puedes estar originando ese daño atroz en tu entorno, en las otras especies, ¿no? De ahí que para mí el vegetarianismo sea algo
algo que está cantado. Es decir, es que no puede ser, es que no puede ser. Y mira que ya incluso en el tema del pescado empiezan ya también a producirse estos mismos fenómenos, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, todo esto ha surgido cuando empezamos a hablar de contaminación a través de los impactos en el clima. Y efectivamente, yo creo que los tres, como tanta gente, por temas laborales, por temas de ocio, vamos a Madrid con alguna frecuencia y no tiene que ver con un tema político, no estoy haciendo bajo ningún... Porque además cuando hablo de esto dice, claro, es que con la nueva alcaldesa, es que no tiene nada que ver con nada de eso, ¿no? Lo que tiene que ver es con la barbaridad de una ciudad que ha ido creciendo y creciendo sin limitación ninguna, sin ningún tipo de equilibrio ecológico ni de hábitat. Y claro, finalmente los resultados son, entre comillas, en pequeño lo que ya se está produciendo en China a lo bestia, ¿no? Pero ya estamos teniendo manifestaciones en España, ¿no? Y el tema de Madrid es tremendo. Y además yo creo que todos somos conscientes que medidas como la de que los coches vayan pares e impares de la Madrid, de la M30 para adentro, hombre, tendrá algún impacto, pero ya la locura es tan tremenda. Por ejemplo, la calefacción. Yo leía a un experto no hace mucho que hablaba y dice, bueno, ¿y la calefacción? La calefacción origina una contaminación tremenda. Y es que nos hemos acostumbrado, hablando de la sencillez y hablando del derroche, es que tienes que tener la temperatura muy alta en tu casa. Pero, oye, ¿por qué no estás un poquito abrigado en casa y bajas la calefacción un poco en lugar de tenerla tan alta para que... No, es que yo quiero estar en mangas cortas en casa. Pues mira, en invierno no se está en mangas cortas en casa. Nunca se ha estado en mangas cortas en invierno en casa, con lo cual modera la calefacción y de esa forma no va a tener un impacto tan tremendo. Pero no, estamos en la lógica de la ilógica. Contaminación no en Madrid, ¿eh? Mi hijo, dije antes que vino de Francia y que de Sevilla, nació aquí, se ha tirado toda la vida aquí, salvo el año pasado estuvo en Estados Unidos y ahora está en Francia. Dice que no podía respirar en Sevilla, ¿eh? Lo que tú has notado en Granada cuando ha vuelto, él viene de un pueblo de Francia, donde tiene 8.000 habitantes, entonces él vive en Santa Clara aquí, que tiene 8.500 habitantes, pues viene de un pueblo donde da clase en un instituto francés, de 8.000 habitantes. Dice que aquí no puede respirar, en Sevilla, ¿eh? Y no hace tanto que se ha ido, está dando clase en un curso académico allí. O sea que nos estamos yendo a Madrid, sí, pero Granada, Sevilla, y otro tema que me ha venido, el tema de... Yo he estado en Málaga, nací en Málaga, y me he ido a pasar unos días allí. Y he ido a la calle Lario, no sé si la habéis visto, la calle Lario tiene la calle principal, la calle 7, la han puesto llena de luces, llena, un espectáculo magnífico, estaba abarrotado. Y estando allí viendo tantísimas luces, me vino a la mente las noticias que salen, estamos en un tema de actualidad, de personas que no tienen luz para calentarse y bueno, se quema el hornillo, cogen una brasa y se la dejan y se mueren. Y sin embargo eso es muy bonito, pero estamos tirando una energía que es carísima para alumbrar. Y digo, estamos en fin, un poquito disparatados. En cuanto a la propiedad de la tierra, en ese viaje a Málaga, con mi mujer y mi hija vamos hablando, procuramos aprovechar los viajes para comentar, y una pregunta que surgió era de quién era la propiedad de la tierra. Y mi hija, oye, ¿esto tiene dueño? Estas montañas, cuando vas por allí. Digo, vamos a ver, nos creemos que tiene dueño porque alguien dice que eso tiene dueño, que tiene dueño, ¿no? Digo, igual que ahora mismo ya la luna está repartida, ¿no? Y están repartiendo Marte, es verdad. Y entonces aquí alguien, por ejemplo, ya eso con mi mujer, pero mi hija con 14 años está escuchando, ¿no? Digo, bueno, alguien hace 200, 300 años, como hace muy pocos años Estados Unidos, invade Irak, invade un país y se reparten los pozos de petróleo, que dice esta propiedad de tal compañía, de Enron, esto de Texas Company, esto de la OIL no sé qué. Digo, pues esa es la propiedad que otorga los humanos a algo que no tiene dueño, ¿no? Bueno, hoy día el negocio más importante del planeta posiblemente, bueno, hay muchos, ¿no? Pero en cuanto a recursos es el agua. O sea, el agua, las grandes multinacionales se han apropiado además de fuentes que no son, que no estaban en venta, ¿no? O sea que, pues, como es obvio, ¿no? Ya creo que lo hemos comentado otras veces, ¿no? O sea, aquí estamos en una civilización que ha desnaturalizado la vida, que ha hecho que 3 elementos esenciales, 2 sobre todo, el trabajo humano y los recursos naturales, se hayan convertido en mercancías. Es decir, que se compran y se venden y de las cuales se puede generar beneficios, muchos. El tercero es el dinero, que tendría una discusión un poco diferente, ¿no?
porque al fin y al cabo es un medio, ¿no? Pero mercantilizar el trabajo humano, que es una dimensión del ser humano, y los recursos naturales, que es algo que ni siquiera es nuestro, y por lo tanto ni siquiera tenemos el derecho a decir o a establecer cuál es el régimen de apropiación de él. Tendría que ser un bien común y por lo tanto usarlo como tal, ¿no? Y garantizarlo como tal, ¿no? Mientras no entremos en una dinámica de desmercantilización de eso, nuestro mundo está condenado yo diría a la desaparición, porque es que estás desnaturalizando la vida, estás deshumanizando la vida, porque la vida no ha sido creada para convertirla en una mercancía, ¿no? Y lo curioso es que lo sabemos, ¿no? A mí a veces me dicen, ay, ¿cómo es que utópico eres, qué radical, ¿no? Y digo, oye, la inmensa mayoría, países como Estados Unidos, ¿no? Pero la inmensa mayoría, porque Estados Unidos no firma ningún convenio de la Organización Internacional del Trabajo, pero la inmensa mayoría de los países del mundo, entre ellos España, suscribieron la Declaración de Filadelfia, que dice taxativamente el trabajo humano no es una mercancía. No se cumplen, ni siquiera se cumplen lo que ellos mismos firman, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un tema que habría que hablar, ¿no? O sea, y estamos justamente en la dinámica contraria, o sea, hemos vuelto en una aceleración impresionante a una mercantilización no solamente del trabajo, sino a una hipermercantilización, ¿no? Lo que ahora se están realizando son estos llamados contratos de 0 horas, que se contrata a la gente, pero no por 10, 12, 15, no. Bueno, te contrato y ya te llamaré. Y cuando necesitas a la enfermera, al fontanero, al mecánico, al conductor, al contable, al analista de sistemas, porque se te ha parado la máquina, lo llamas a las 2:20 mañana, de 2 de la mañana a 3 de la mañana. Y pasado te viene de 9 a 4. Oye, esta tarde, con lo cual, el, entre comillas, trabajador o la trabajadora que está en esa situación, tiene su tiempo capturado, porque primero es que acepta eso y lo acepta contento. Uno de los grandes cambios que se ha producido en la vida social es que hace 20 o 30 años uno estaba contento con un ingreso, sea cual fuera el empleo. Y ahora la gente está contenta con cualquier empleo, sea cual sea el ingreso. Porque hay veces que le preguntas a la gente y dice, no me han contratado así, ¿y cuánto te pagan? No sé. Pero te van a pagar, no sé, me han dicho que me van a llamar. ¿Y cuánto te van a pagar? Como no sabes ni las horas que vas a estar. Curioso, ¿no? O sea, han logrado en esa transformación también del lenguaje, de la simbología, del imaginario colectivo, convertir el hecho de tener empleo en un privilegio. Dice, pero bueno, ¿y un empleo? ¿Y qué conlleva el empleo? Nada, no tienes derecho. El otro día yo lo decía, el 75% de los trabajadores del mundo no tienen contrato, no tienen protección social de ningún tipo, están discriminados en su trabajo o están en una situación de riesgo, digámoslo, anormal en el ejercicio de su empleo, ¿no? O sea, tenemos hoy día el trabajo humano no es que se haya mercantilizado, es que se ha mercantilizado en condiciones de mayor libertad de uso y de desuso que la mercancía menos valiosa, ¿no? Y claro, eso yo creo que es algo de lo cual además apenas se habla, ¿no? Disparate, ¿no? Eso es esclavo integral, el que he hablado muchas veces, ¿no? Bueno, es que es sencillamente así, ¿no? A mí me gusta hacer referencia a dos expresiones para
poner de manifiesto la esclavitud en la que estamos metidos, ¿no? Y yo sé que la palabra esclavitud suena muy fuerte, pero es la realidad. Una expresión se debe a Zygmunt Bauman, que es la de raza de deudores. Él, mucho antes de que se produjera la quiebra fiscal de los estados... Que acaba de morir. Acaba de morir, efectivamente. Mucho antes de que se produjera la quiebra que hemos vivido en estos años, ¿no? De este auténtico golpe de estado financiero, ¿no? que hemos vivido, él ya hablaba de la raza de deudores en cuanto a que a través del crédito las familias, los ciudadanos y las empresas se convierten en esclavos. Tú cuando pides un préstamo, cuando pides una hipoteca, un préstamo de garantía personal, estás hipotecando tu vida. Y cuando tú sientes que tu vida tiene que ir por un derrotero distinto, no vas a poder precisamente porque tienes que pagar una deuda. Bauman adelantó que quedaban los estados y que llegaría. Hay un artículo suyo en Cambridge que dio la vuelta al mundo que hace referencia a eso. En el 2005 adelantó que la siguiente presa tenían que ser los estados, para que también los estados-nación se devaluaran como componente democrático en los valores que ese término históricamente ha tenido. Y también ya está hecho. Entonces el término raza de deudores es un término magnífico para entender lo que está ocurriendo. Y el otro término, cada vez más utilizado afortunadamente en la teoría política, es el término esclavo integral. El esclavo integral es aquel que se autoexplota a sí mismo sin darse cuenta. Esa persona que te está hablando de ese empleo como si le hubiera tocado la lotería. Bueno, pero no te das cuenta. Claro, se ha convertido por los que mandan en un bien tan escaso que cualquier gotita que te cae te parece que es una auténtica maravilla. Y con eso muchas veces lo he compartido en programas de Recuerda TV. No estoy diciendo que no se trabaje. Yo tengo una actividad laboral, pero que por favor que el hecho de que trabajes no hagas que pierdas la conciencia de que no has nacido para venderte como fuerza de trabajo, como fuerza laboral. No pierdas esa conciencia, aunque trabajes. Me gusta compartir que en la serie esa que los que somos mayores vimos en su momento en televisión, Kunta Kinte, ese esclavo de unas plantaciones del siglo XIX en Estados Unidos, ese esclavo deja de ser esclavo el día no que se escapa, sino que se da cuenta que es esclavo. El día que se da cuenta que eso no es normal, aunque sea frecuente, que eso no es normal. Ahí ya en su corazón nace la libertad. Después se puede plasmar o no, pero ahí ya esa persona es libre. La esclavitud integral se rompe con la conciencia. Aunque sigas trabajando, pero rompes con conciencia. Y por supuesto, no olvidando los dones y talentos. Hagas cual sea tu actividad laboral, por favor, no olvides tus dones y talentos. Y lo más probable es que tu actividad laboral esté totalmente desligada de tu don, de tu talento, de tus cualidades, de tus capacidades. Pero tienes que rescatarla y tienes que buscar ámbitos en tu vida, esferas en tu vida, para que los dones y talentos se hagan una realidad. Pero sí, la raza de deudores y el esclavo integral son dos grandes expresiones aportadas en épocas relativamente recientes y que definen muy bien lo que estamos viviendo. Si os parece, lo dejamos aquí. Muy bien. Muchísimas gracias a Un placer. vosotros y a todos los que nos ven y nos siguen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.